Te bendigo en este día y te doy la bienvenida al canal Obreros de la Última Hora. Te saluda la pastora Glenis Otero y en este día comenzamos un nuevo tiempo, 5 días orando por la sanidad del alma. El día de hoy tenemos un tema bien especial para orar, saliendo del pozo de la desesperación. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 2, y vamos a ver qué es esto del pozo de la desesperación y cómo el Señor nos puede sacar de ese lugar. Dice la palabra del Señor: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La desesperación, según los expertos, es la pérdida total de la esperanza, pérdida de la paciencia o la tranquilidad. Generalmente se dice que la desesperación es un síntoma de un trastorno emocional donde el sujeto se siente falto de esperanza y no ve salida a sus problemas. Intenta soluciones muchas veces temerarias e inútiles que complican aún más su situación. Lo que nos desespera varía de una persona a otra, pero en general se trata de situaciones límite. Por ejemplo, cuando alguien padece una enfermedad incurable, cuando la persona ha perdido todo su dinero, cuando ve desmoronarse sus sueños, cuando la persona siente que está al borde de la muerte o ante una situación que la supera porque no le ve salida. Ante la desesperación, algunas personas huyen del problema y otros se lanzan a resolverlo sin medir las consecuencias, como quien se arroja al mar sin saber nadar para salvar a quien se está ahogando, generalmente sin meditar, sin pensar o sin pedir consejo. Así muchos toman decisiones muchas veces equivocadas en medio de su desesperación. El salmista David vivió esta situación tan fuerte y lo describe como un pozo profundo del que no podía salir por sus propios medios, un pozo lleno de lodo, donde al intentar salir se hundía más y había perdido la esperanza. Quizá te hayas sentido alguna vez así. Es posible que tú que me escuches hoy te sientas de esta manera. Pero quiero decirte que Dios te puede sacar de ese lugar, de esa situación, de ese estado de tu alma, donde no tienes esperanza y donde no ves salida. La palabra del Señor nos muestra cómo aún otros hombres que amaban a Dios, también pasaron por momentos desesperados, por momentos de este nivel de carga emocional. Uno de ellos fue el profeta Jeremías, y lo describe en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 17. Y dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Este hombre también estaba pasando un momento de profunda desesperación. Él estaba viendo cómo la ciudad de Jerusalén había sido destruida, el templo, el lugar donde ellos iban a adorar al Señor, también había sido destruido y sus hermanos estaban siendo llevados a esclavitud. Este no fue un momento fácil para el profeta, pero lo que me llama a mí la atención es cómo ellos salieron de ese lugar y cómo Dios te puede sacar a ti también del pozo de la desesperación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, está hablando el rey David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vemos en este pasaje de la palabra cómo salió David de ese momento de desesperación. Lo primero que él hizo fue clamar al Señor. Y es lo primero que tú y yo debemos hacer cuando estamos en una situación límite, cuando estamos en una situación que no vemos salida. Lo primero que tenemos que hacer, aun cuando no tengamos fuerzas, es correr a los brazos de nuestro Padre Celestial y con todo el corazón, desde lo más profundo, pedirle que nos saque de ese lugar, pedirle que nuestra vida comience a salir de ese pozo donde hay inestabilidad, donde hay angustia, donde no vemos esperanza. Pero me llama la atención que en el libro de Lamentaciones, en el mismo capítulo que leímos donde el profeta estaba contando cómo se sentía, también el profeta se dio cuenta que la única manera de salir de ahí era confiar en el Señor. Lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que yo puedo hacer en un momento de angustia profunda, de desesperación, cuando no vemos salida, es venir a la presencia del Señor y clamar por su ayuda. La palabra clamor me habla de una oración desde lo más profundo, aún levantando la voz como un ruego. Ahí es donde podemos derramar nuestro corazón. Y te invito a que si estás pasando por ese momento de desesperación, clames al Señor, pidas su ayuda, te humilles delante de Él, pidas su dirección. La segunda cosa que yo veo en este salmo es que el rey David esperó pacientemente al Señor. Parece contradictorio que en un momento de desesperanza, en un momento de desesperación, esperemos. Pero cuando venimos a Él y cuando comenzamos a meditar en sus promesas, cuando comenzamos a meditar en lo que Él ha hecho, nos damos cuenta que no podemos correr a otro lugar sino a Él, que solo en Él encontramos nuestras fuerzas, solo en Él encontramos nuestras respuestas. Así que el rey David hizo lo siguiente: voy a esperar hasta que Dios me saque de aquí. Ya no puedo desesperarme, porque mientras grito, me desespero, intento salir, me hundo más. Pero cuando confío que Dios me va a sacar, entonces Él se va a inclinar, va a escucharme y me va a levantar. Lo mismo dijo el profeta Jeremías. En este capítulo que leímos en Lamentaciones 3, dice la palabra del Señor en el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Estos dos hombres en un momento difícil se dieron cuenta que solo esperando en el Señor podían salir de esa situación difícil. El rey David y el profeta Jeremías se dieron cuenta que Dios era un Dios bueno, que Dios era un Dios misericordioso y que cuando venimos a Él, Él no nos abandona. La segunda cosa que yo te invito a hacer después de clamar a Dios es comenzar a confiar en Él, a esperar en Dios, a meditar en su palabra y en sus promesas, a recordar las veces en que Dios te ha guardado, te ha librado, te ha bendecido, te ha sacado de otras situaciones. Y dice la palabra del Señor que Dios sacó al salmista de ese pozo de desesperación. Pero me llama la atención y me emociona lo que dice en el versículo 2. Dice la palabra: puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Esto habla de que el salmista tenía sus pies en el lodo, recuérdalo, en lodo cenagoso, y cuando intentaba caminar se hundía más. Pero el Señor comenzó a dar estabilidad a sus pisadas. El Señor va a comenzar a mostrarte y a revelarte cuál es el camino que debes seguir, por dónde debes caminar. Y en la medida que tú comiences a caminar conforme Dios te dice en su palabra, tus pies van a comenzar a elevarse mucho más alto, como subiendo una montaña, y te alejarás de esa circunstancia de desesperación. El Señor quiere enderezar tus pasos. Él quiere que veas sus respuestas. Él quiere que sepas que sí hay salida para tu situación. Y por último dice el Salmo 40 que Dios puso en la boca del salmista un cántico nuevo. Me emociona saber que Dios siempre nos rescata. Él siempre nos saca de las situaciones de las que no podemos salir solos. Y Él trae un cántico nuevo, un nuevo tiempo a nuestra vida, un tiempo de alegría y de celebración. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día quiero orar por mi hermana, mi hermano. Quizá está pasando por un momento desesperado, por un momento difícil, por un momento donde siente que está como en ese pozo que habló el rey David. Pero yo proclamo sobre él lo que dice tu palabra. En el Salmo 91:2, dirás al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Proclamo que no vas a desmayar, como dice el Salmo 27:13, sino que vas a creer y verás la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Te bendigo en este día. Y yo proclamo que toda angustia, desesperación, toda desesperanza se va de tu corazón y te vas a aferrar al amor de Dios, a la palabra de Dios. Vas a esperar pacientemente y vas a ver su salvación, su respuesta. Ahí donde tú estás, comienza a hablar con el Señor. Y aun cuando termine este audio, sigue hablando con Dios. Cuéntale tu dificultad, tu necesidad, lo que estás viviendo que te ha llevado a sentirte como en ese pozo donde no hay salida. Pero cree que Él te sacará de ese lugar. Te bendigo en este día y creo que hay respuesta de Dios para tu vida, para tu casa, para tu situación. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Sí hay salida, sí hay respuesta, sí hay solución. Dios la traerá a tu vida. Te espero mañana para seguir orando y proclamando que Dios sana lo profundo de tu alma.